grabar. Ya, entonces, buenas tardes. Ya saludé a los chiquillos que están presentes, pero los que vean este video, los saludo mañana, tarde, lo que sea que estén viendo. En la sesión de reforzamiento de hoy día vamos a ver la guía 13, algunos detalles de lo que se está viendo en esa guía, porque tengo entendido que se lo dieron como tarea, no sé si tarea evaluada, tarea con puntos, algo así me dijo la profe. Entonces lo que vamos a hacer es como ver la lógica de la guía, cómo debiese estar, cómo van encapsulándose los métodos y vamos a ver como algunos métodos clave para cada una de las clases, pero no lo vamos a resolver completo, ¿ya? Pero sí les va a servir para la entrega del lunes, si no me equivoco es el lunes, si no me corrigen. Dijo la profesora que bueno, quienes asistan a este reforzamiento obviamente van a tener la ayuda mía al tiro, pero este video no se va a subir hasta el día lunes, después de que entregue la tarea. Por lo tanto, van a entender después, quizás, los que no hicieron la tarea, cómo era la guía. ¿Ya? Bueno, voy a compartir entonces la guía, que es la guía 13, si no me equivoco, igual vieron un poco como de la lógica en clase, así que tampoco estarían como tan en desventaja los demás compañeros. Me voy a poner aquí y ahí. Entonces, esta guía de programación orientada a objetos ya no es solamente una clase en la cual nosotros creemos una referencia, un objeto de esa clase y lo utilicemos en el main, sino que ya ahora existe el hecho de que distintas clases están contenidas en otras y comienza a haber como una jerarquía, ¿ya? Empieza a ser todo mucho más abstracto a lo que habíamos visto anteriormente y empieza a aparecer conceptos como encapsulamiento, ¿ya? ¿Por qué hablamos de encapsulamiento o cápsulas? Es porque ocurre que justamente objetos están dentro de otros objetos, entonces están encapsulados dentro de otra memoria de almacenamiento. Y hay que tener mucho ojo cuando tenemos objetos encapsulados, cuáles van a ser entonces los límites de acceso. O sea, si un objeto está encapsulado dentro de una clase que no es de las más grandes en jerarquía, yo si estoy en la más grande no debiese poder acceder de inmediato a un valor de ese objeto, porque supongo que existe tal seguridad y que esa jerarquía existe porque no todos debiésemos acceder a lo mismo, ¿ya? Entonces aquí empieza con el principio de que cada una de las clases se tienen que hacer responsables de sus atributos, ¿ya? De lo que contienen. No puedo yo traspasarle la responsabilidad a clases mayores. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto del traspaso de responsabilidad? Ya los métodos van a estar llamando métodos de objetos de clases más pequeñas. Entonces empieza a haber como algo recursivo en donde ya, por ejemplo, vamos a tener 3 métodos a agregar. ¿Y por qué? Porque hay uno que lo va a agregar en cierta sección y después ese se tiene que llamar para poder agregarlo en un arreglo y después ese va a estar en otro y así sucesivamente. Y todos son métodos a agregar. Entonces ya la programación ya no tiene ese sentido como tal lineal en donde yo creo algo y listo, lo agrego, sino que ya existe este concepto más abstracto de lo que son los objetos. Entonces con esa introducción pasamos a leer entonces la guía. Dice, ejercicio. El área de turismo de la Municipalidad de Valparaíso desea llevar un registro de sus atractivos turísticos a través de un sistema de información. Le han pedido a usted que desarrolle un sistema capaz de mantener los datos de todos los atractivos turísticos de la ciudad,
Todos los atractivos turísticos se identifican por un código int y poseen además un nombre string y un tipo string. Para implementar este sistema se ha visto necesario desarrollar la clase atractivo turístico, que representará los atractivos turísticos. Junto con ella se deberá implementar una clase mapa, que representará el territorio de Valparaíso. El territorio es conceptualmente una matriz bidimensional, donde cada posición corresponde a un cuadrante o un sector del territorio. Los cuadrantes se reconocen dentro del mapa por sus coordenadas denominadas latitud y longitud. Ahí vemos la figura. Las que se muestran enumeradas de 0 a 10, cada cuadrante puede guardar un objeto de tipo sector en el que se almacenarán los atractivos turísticos del cuadrante, permitiéndose almacenar hasta un máximo de 5 atractivos turísticos por sector. Además, cada sector posee un nombre que lo identifica dentro del mapa. La clase mapa debe implementar los siguientes métodos. Entonces dice public boolean definir sector, donde registra un sector en el mapa. El método retorna true si la operación tuvo éxito, esto es que el sector no habría sido previamente registrado, el nombre del sector no está repetido y las coordenadas del sector son válidas. Retorna false en caso contrario. Public string get sector int código atractivo turístico retorna el nombre del sector en que se encuentra la construcción correspondiente al número del rol indicado por parámetro y si la construcción no existe retorna nulo. Y public boolean registrar atractivo turístico string nombre sector atractivo turístico A y se registra una construcción en el sector identificado por su nombre. Retorna true si la operación fue exitosa, es decir, que existe el sector con ese nombre, en el sector hay espacio para registrar la construcción y la construcción con ese código no se encuentra registrada en otro sector, o false en caso contrario. Public boolean, registrar atractivo turístico, int latitud, int longitud, atractivo turístico A. Entonces se registra una construcción en el sector identificado por su latitud y longitud y retorna true si la operación fue exitosa. Las coordenadas del sector son válidas, en el sector hay espacio para registrar la construcción y la construcción con ese número de rol no se encuentra registrada en otro sector o false en caso contrario. Entonces, se pide desarrollar en Java todas las clases descritas en este problema y todas aquellas que sean necesarias para lograr su implementación. Además, se pide desarrollar una aplicación que maneje un objeto de tipo mapa, permitiendo al usuario utilizar los métodos descritos anteriormente. Ya, entonces, luego de la lectura, si empezamos a ver qué podemos identificar de inmediato, bueno, tenemos tres clases, ¿ya? Tres clases que se relacionan entre sí, en que una almacena a la otra, y así sucesivamente. Que en la última línea del primer párrafo se recitan los atributos de la clase atractivo turístico, que el mapa tiene un atributo que es la matriz, en donde la matriz se llama territorio, por así decirlo, aunque se lo pudiésemos poner, y que es una matriz de tipo sector. ¿Ya? No se habla, si no me equivoco, de otro atributo de la matriz, así que sería entonces solamente la matriz territorio, y el sector entonces tiene su nombre que se identifica dentro del mapa, o sea, un nombre supongo que string, y tiene un arreglo de 5 atractivos turísticos. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser, bueno, yo les voy a dibujar como siempre les dibujo en el iPad para entenderlo. Lo vamos a explicar el encapsulamiento viéndolo gráficamente. Vamos a crear las clases y vamos a ver hasta aquí, ¿ya? Porque como esto es tarea, yo no le puedo hacer entero el ejercicio, porque si no sería demasiada ayuda. Así que vamos a ver solamente hasta el definir sector. Y ahí, si ustedes tienen más dudas o partieron haciendo la programación, yo les puedo ir recomendando algunas cosas o viendo si es que lo que ustedes tienen está bien, ¿ya? Pero entonces vamos a hacer todo lo que está acá hasta el primer punto. Entonces, para eso, voy a dejar de compartir acá, la guía la tienen en el aula, así que no debería ser el problema. Estoy grabando así.
Y voy a compartir por acá. Tengo que poner que todos puedan compartir pantalla. Ahora debiese poder. Sí. Ya. Entonces. Ya. Aquí estamos en GoodNotes, así que vamos a hacer el dibujo. Ya. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ejercicios de este tipo, lo que siempre digo es dibujen. Como siempre, ese es mi consejo, dibujen todo. Y si comenzamos a dibujar, primero comencemos dibujando lo que nosotros creamos que sea la clase más grande, porque así nosotros vamos a dibujar entonces la jerarquía de estas clases, cómo están contenidas, en qué están contenidos, si están contenidos en una matriz, si están contenidos en un arreglo, etc. Y vamos haciendo entonces un mapa mental. Entonces, si nosotros vemos el ejercicio, ya sabemos que teníamos entonces tres clases, las cuales son el atractivo, turístico, el mapa y el sector. Ya, entonces si nosotros pensamos, uy, qué fea mi letra, Dios mío, ya no importa. Si nosotros pensamos cuál de estas es más grande, obviamente que nosotros vamos a determinar que esta es la más grande, ¿cierto? La clase mapa. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar un circulito. Y adentro vamos a escribir que esto es la clase mapa. Entonces, un objeto de la clase mapa, ¿qué va a tener? Habíamos dicho que solamente tenía una matriz, ¿cierto? Entonces vamos a asignarle, solamente tiene una matriz. La cual, si no me equivoco, algo de 10 salía. De 10 por 10, tiene una matriz de 10 por 10. Supongamos que está de 10 por 10. No me habla nada de que sea compacta, por lo tanto yo no lo puedo asumir. Supongamos que está ahí. En donde, como toda matriz parte de 0, termina en 10 y aquí termina en 10. Una matriz de 10 por 10, en donde entonces las filas son las latitudes y las columnas son las longitudes. Ya, pero esta matriz, ¿qué contiene? Contiene dentro, entonces, ya no contiene una variable de tipo string, sino que contiene una variable de tipo sector. ¿Ya? Entonces, pongamos que esta matriz va a estar así rellena. Oye, un cuadro. Ahí puede estar en cualquier latitud o longitud puesta. Ahí. Y los demás espacios, supongamos que están vacíos. ¿Ya? Porque si no me dice que sea compacto, yo no puedo asumir que esto es compacto. A menos que lo diga, y si lo dice, corríjanme. ¿Ya? Entonces,
en la clase mapa va a tener esta matriz. A esta matriz, para hacer ayuda a memoria, le vamos a poner al lado que es sector, y que si le pudiéramos nombrar el atributo al tiro, le pondríamos que son los territorios. Aquí, esta cosa. Ya. Entonces, como es una matriz de sectores, aquí adentro este circulito también es un objeto en una clase, solamente que está contenido por jerarquía dentro del mapa. Y este objeto es del tipo sector. Este sector, además de tener el arreglo que lo vamos a ver ahora, tiene otro atributo, que es string nombre, el cual no se nos puede olvidar. Y como habíamos dicho, entonces tiene un arreglo también con un número predefinido, que son 5. Así. 4 y 5. Aquí, de 0. Bueno, esto va a llegar hasta 4, al igual que allá. Llega hasta 9. Porque recordemos que como son indexados, parten en 0, nunca vamos a tener el número máximo, sino que vamos a tener n-1. Este va a ser contenido dentro de un sector. Y acá vamos a tener objetos de otro tipo, en los cuales tampoco nos dice que sea compacto. Entonces vamos a asumir que no está relleno completo. Y dentro de este, entonces, vamos a tener finalmente la clase más pequeñita, la cual contiene casi la mayoría de la información, que es el atractivo turístico. Entonces, vamos a ponerle acá el nombre. Atractivo turístico. Entonces, este atractivo turístico adentro solamente tiene atributos de las variables que nosotros ya sabíamos que existían, o sea, de los tipos de variables que ya sabíamos que existían, los cuales son un int código, un string nombre atractivo, pongámosle, y un string de tipo. Entonces, una vez teniendo esto, voy a ponerle colores diferentes, podemos entonces ver que existe efectivamente una jerarquía de las clases, en donde una está contenida dentro de la otra, y cada una tiene atributos que van a ser importantes para el desarrollo del ejercicio, pero que, por ejemplo, si yo estoy en la clase mapa y quiero acceder a un atractivo turístico, necesariamente entonces voy a tener que pasar por un sector, y en ese sector voy a tener que pedirle los datos al atractivo turístico. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, el public boolean definir sector, ese public boolean definir sector va a estar en el mapa, ¿cierto? Si nosotros hacemos un public string get sector, también va a estar en mapa. ¿Por qué? Porque la matriz de territorios es un atributo de la clase mapa. Ahora, si es que yo quiero registrar un atractivo turístico, este atractivo turístico, este método va a tener que estar en mapa para encontrar el sector y en sector para finalmente registrar el atractivo. ¿Por qué?
porque los atractivos están almacenados en los sectores, entonces por lo tanto para yo poder almacenar un atractivo tengo que pasar primero por los sectores y después almacenarlo. ¿Ya? Lo mismo, si es que yo, a los dos se llaman igual. Creo que el método es el mismo, ¿no? Acabo de cachar. Ah, no, por distinto, ya. Entonces, si yo en el último método quiero registrar un atractivo turístico, pero esta vez por las latitudes y longitudes, entonces yo también primero voy a tener que pasar por mapa, buscar la latitud y la longitud, y en ese sector en particular aplicar el método de registrar. ¿Por qué? Porque este sector es el que almacena los atractivos turísticos. ¿Ya? Aquí hay otro detalle que nosotros podemos ver en el enunciado, si es que tienen abierta la guía. El punto 3 y el 4, los dos se llaman registrar atractivo turístico, ¿ya? Em, la diferencia entre ambos es que los parámetros que son necesarios para el método, los parámetros de ingreso, son distintos. En el primero me pide el nombre del sector como identificador del sector, y en el segundo entonces me pide la latitud y la longitud. Estos métodos se pueden llamar igual, y eso es una sobrecarga en este caso de métodos. Cuando hablamos de sobrecarga es que dos métodos se llaman igual, cumplen la misma función, pero los parámetros que ingresan son distintos. ¿Ya? También puede ser que cambie una de las funciones dentro de los métodos por el tipo de parámetro que ingresan, pero en el fondo la lógica del método se tiene que mantener, o si no, no se llamarían igual. ¿Ya? Esta sobrecarga también existe sobrecarga, por ejemplo, de constructores, ¿ya? Donde, no sé, para un tipo de objeto, para instanciarlo, necesito todos los parámetros que me ingrese, todos los atributos ingresados, y para otros se van a considerar por defecto algunos, no sé. Entonces, esta sobrecarga también comienza a aparecer cuando los métodos son más complejos, los objetos son más complejos. ¿Y por qué son más complejos? Porque entonces almacenan objetos de otro tipo. Entonces, vamos a lo otro. Nosotros entonces, para hacer, por ejemplo, los primeros dos métodos, vamos a tener que estar trabajando con esta matriz de acá. Entonces, las latitudes van a ser en función de, por ejemplo, la coordenada latitud 0 y longitud 3. ¿Ya? Entonces, aquí habría un objeto. Si estamos en la latitud 1 y longitud 1, sería este objeto de acá. Si estamos en la latitud 0 y longitud 0, sería el objeto de acá, y así sucesivamente, que nunca se nos puede olvidar que parte de 0 y termina en n-1. Esos son 10, termina en 9. Entonces, creo que eso sería como la lógica, y ahora tenemos que verlo gráficamente. No sé si tienen alguna duda, o sea, no gráficamente, en la programación. No sé si tienen alguna duda con lo gráfico, si se los había mostrado así o no. Y quizás estoy hablando muy rápido. Ya, entonces, si no, se entiende súper bien así. Ya, ya. Qué bueno que se entienda así. Yo, en las pruebas, esto es como ya un tip o un dato curioso. Yo tenía las pruebas presenciales. En mis pruebas presenciales, mi primera prueba de TI fue parecida a esta guía, pero obviamente no trabajábamos con objetos, sino que, claro, trabajábamos con datos, supongamos. Y ya ahí me acuerdo que dibujé una matriz y como lógicamente sabía dónde estaba. Después mi segunda prueba ya era mucho más compleja, trataba sobre datos con objetos y todo el tema. Y me acuerdo que yo en la prueba, los primeros 10 minutos, me había dedicado solo a dibujar.
Así yo estaba dibujando. Me acuerdo que después más adelante ven una cuestión que tiene que ver con nuevos fantasmas. Yo dibujaba fantasmas. Y el profe siempre, el que estaba a cargo en ese momento, el profe Mellado, se acercaba y me decía, ¿por qué estás dibujando? Y yo así como, no, porque necesito entenderlo. Y de verdad que esos 10-15 minutos que me dedicaba solamente a dibujar y a entender el ejercicio, hacían que después la programación fuese mucho más rápida. Yo no me demoraba nada porque ya había entendido todo y si no entendía algo, miraba el dibujo y decía, ah, acá tengo que recorrer para poder llegar a esto. Porque si nosotros no planteamos en hoja lo que está ocurriendo, lo abstracto, lo más probable es que, no sé, se nos olvide que el atractivo turístico está en un arreglo, ¿ya? Se nos olvide que son latitudes y longitudes, etcétera. Entonces siempre los detalles así y la ayuda a memoria va a ser dibujar. Y así van también como aprendiendo la lógica de la programación, van abstrayéndose a los distintos escenarios que pueden tener. No solo en TI, sino que después en Archi y así sucesivamente, cuando ven ya otros estilos de almacenamiento, cosas más abstractas aún a un arreglo y así sucesivamente. Entonces, tip que siempre lo digo, dibujen. Ya, entonces voy a tener la pantalla aquí y nos vamos a ir a NetBeans. Voy a abrir y vamos a comenzar la programación. Voy a tener abierto el dibujo, pero se me olvidó. Muero un poco en abrir. Creo que ya estoy compartiendo. Ya, ahí sí. Entonces, voy a bajar esta cosa que me molesta aquí. Ahí sí, vamos a cerrar el taller anterior. Y vamos entonces a crear un nuevo proyecto, una aplicación. Vamos a poner taller reforzamiento 7, si no me equivoco, que es este. Ya. Entonces aquí tenemos el main. Recordemos que la función del main va a ser interactuar con el usuario. ¿Ya? Aquí en esta clase es en donde nosotros vamos a tener que importar la librería. Me voy a poner como ayuda de memoria aquí, pero no vamos a trabajar con esto hasta el momento. Librería. Aquí es donde tenemos que crear un objeto de tipo lector, o sea, buffer reader, que va a ser entonces el lector. Ya. Otra cosa que siempre recomiendo es hacer todas las clases de inmediato. Entonces tenemos 3 clases que van a estar relacionadas. Vamos al tiro a crear la clase mapa. Los nombres de las clases comienzan con mayúscula para efectos de código. Entonces tenemos la clase mapa, tenemos la clase sector. Y cargan estas palabras. Y entonces otro, la clase atractivo turístico. Ya. Aquí existen 2 formas de hacer las cosas. La primera es partir de lo más chiquitito a lo más grande y lo segundo es ir de lo más grande a lo más chiquitito.
ahí depende de cómo ustedes les acomode, ¿ya? De repente cuando vamos de lo más grande a lo más chiquitito tenemos una visión más amplia de las cosas y vamos agregando sobre ya lo amplio, y cuando vamos de lo más chiquitito a lo más grande es un poco más complicado, pero es cosa de conveniencia. Por ejemplo, si yo sé que el atractivo turístico es la más pequeña y tiene los atributos listos, o sea, llegar y poner, son fáciles, entonces hagámoslo al tiro, ¿ya? Em, Vamos a hacer atributos privados y los nombres de las variables son en minúscula, el código, el nombre del atractivo, ay, ese me faltó, tipo. Entonces yo para crear un atractivo vamos a hacer public atractivo turístico, donde me tiene que ingresar el código, tiene que ingresar el nombre y tiene que ingresar entonces el tipo. Entonces el código es igual al código. Ay. Y ya. Entonces ahí creamos el constructor. Y existe otra manera también de agregar un constructor de forma rápida. Esta manera se hace siempre y cuando nosotros sepamos que el constructor no tiene mayor complejidad y solamente es asignarle los valores de los parámetros. Entonces, ¿qué hago? Pongo clic derecho, insertar código, y aquí podemos insertar los get, los set, todas las cosas, y arriba dice constructor. Y nos pone que vamos a seleccionar aquellos atributos que necesiten necesariamente de un parámetro de instanciación. Entonces vamos a poner generar. ¿Y por qué no me lo genera? Porque yo ya lo tengo. Ya, pero esa es la otra forma de crear el constructor. Bueno, lo vamos a borrar acá y vamos a poner insertar código, constructor y generar. Y ahí se me generó. Entonces se genera de forma rápida y por default. Si yo quisiera hacer una sobrecarga de constructores, es decir, tener otra manera de poder crear un atractivo de constructor, pudiésemos decir que solamente necesito el nombre del atractivo y el tipo, y que se crea de esta manera. Y que, no sé, supongamos que el código es igual a 1. También pudiese ser que estén de estas dos formas creadas, ¿ya? Eso va a depender del enunciado y por el momento solamente tenemos un tipo de constructor. También, como les había dicho, se puede hacer un get al tiro. Vamos a poner el código, vamos a poner los 3 por si acaso. Después borran aquellos que no utilicen. Hay veces que se solicita solamente los get y los set necesarios para resolver el método que se pide, pero para efectos de hacerlo un poco más rápido, ya no era el tiempo, puse los 3. Ya, entonces aquí esta clase más pequeñita la tenemos lista, ¿ya? Después vamos a ir al mapa para tener una visión más amplia de las cosas. Entonces vamos a decir que el mapa solamente tiene una matriz del tipo sector, la cual se llama territorios. Entonces, aquí el constructor no va a necesitar por parámetro nada, porque los territorios solamente vamos a decir que son un new sector con las dimensiones de 10 y 10. Si necesitáramos las dimensiones para poder crear la matriz, entonces la
pondríamos en atributos. Sería como int cantidad filas, int cantidad columnas, y pondríamos entonces acá el cantidad filas y el cantidad columnas, si es que este valor fuera variable y lo determinara el usuario. Pero como el enunciado nos dice que son 10 y 10, no ponemos nada. Y aquí ponemos que es 10. Y al otro lado que es 10. ¿Ya? Después podemos poner al tiro los nombres que de los métodos que vamos a tener que tener aquí. Entonces, aquí hay un método que se llama definir sector. Entonces vamos a tener que poner la latitud, longitud y string nombre sector. Vamos a poner return false para que no me tire error. Ese es el método 1. Tenemos el método 2, que es public string getSector int código atractivo turístico return null por defecto. Ya tenemos el método 3, que es string registrar atractivo turístico. Ay, me equivoqué. Entonces public string registrar boolean registrar turístico string nombre sector y tenemos el método 4, que es boolean ya. Entonces aquí tenemos ordenadas todas las cosas que tienen que estar dentro de la clase mapa. Porque, como recordamos, al existir una jerarquía y estar algunos objetos encapsulados dentro de otros, tenemos que necesariamente pasar por cada una de las clases para, por ejemplo, tener el sector. ¿Ya? Entonces, todos estos métodos, si involucran la acción de sector, van a tener que estar. Si no lo involucran, no tienen que estar. Pero como mapa es la clase más grande, generalmente y casi siempre va a tener todos los métodos que... ¿cómo? Ah, ya, espera. Necesariamente va a tener todos los métodos que se pidan, porque estos métodos son los que se van a llamar dentro de la clase main. ¿Ya? Ya, y contestando la pregunta de por qué atractivo turístico en el método 3 y 4 no tiene definido un tipo, porque el atractivo turístico es un objeto que entra por parámetro. ¿Ya? Atractivo turístico es el objeto que ya está creado, es una referencia a un objeto. Entonces, la asignación va a ser con un objeto ya creado y no sabemos, por ejemplo, cuál sea el tipo de atractivo, porque ese tipo de atractivo se va a definir en el main, cuando en el main se soliciten los datos para poder crear este atractivo que va a ingresar entonces a este método. ¿Ya? Este ya es un objeto, A es un objeto.
No sé si se entendió. Ya, perfecto. Entonces, em, la estructura es esta. Ahora, eh, vamos a crear los métodos en la clase mapa y en su creación nos vamos a ir dando cuenta cuándo entonces es que necesitamos necesariamente crear un método en la clase sector. Entonces, vamos a definir el sector. Ya para que, a ver, necesito ver, ya. Ya vamos a hacer el primero y el segundo, porque recuerden que esto es una tarea para usted, entonces no lo puedo hacer completo, pero el método 3 y 4 queda como para la tarea para usted, ¿ya? Para poder explicarle cuando existe un método más grande. Ya, entonces, ¿qué nos decía el método definir sector? Decía que se tiene que registrar un sector en el mapa. El método retorna verdadero si la operación tuvo éxito, esto es que el sector no había sido previamente registrado y el nombre del sector no está repetido. Y las coordenadas del sector son varias. Retorno falso en caso contrario. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo del sector en la clase mapa para verificar si es que está repetido o no? Voy a tener que verificar el nombre. Entonces nos vamos para acá y vamos a decir que existe un nombre sector. Vamos al tiro a crear el arreglo de atractivo turístico. Atractivos, le vamos a poner. Y vamos a crear entonces el constructor. Y el constructor sería del tipo sector. Y me tienen que ingresar por parámetro entonces el nombre. Y no me tienen que ingresar nada relacionado al arreglo porque en el enunciado nos dice que tiene un máximo de 5 atractivos. Por lo tanto, nombre sector es igual al nombre y los atractivos son igual a new atractivo turístico 5. Ay, me faltó aquí. Sí, gracias Javier. Me di cuenta cuando lo estaba creando en el constructor. Ya, entonces, qué bueno que se dieron cuenta. Como el atractivo turístico son un arreglo, tiene que estar los cochetes. Que no se lo olvide. Ya, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un constructor donde por parámetros solamente se ingresa el nombre y el largo está preestablecido que es 5. ¿Sí? Nuevamente, si tuviésemos que haber ingresado un largo, por ejemplo, que el usuario ingresara un largo, aquí habríamos tenido que poner por parámetro tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Entonces, la manera en que yo verifico de que el sector no se encuentre dentro del mapa es por su nombre de sector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar código para hacerlo rápido y vamos a poner get nombre sector. Aquí hay algo súper clave. No se puede suponer que es compacto, a menos que lo diga. Si es que dice que los, por ejemplo, los atractivos turísticos se almacenan de forma compacta, entonces ahí nosotros podemos asumir que se utiliza libre. Y si es que dice que los arreglos se almacenan de forma compacta sin el uso de libre, ya eso es un arreglo que tiene una condición dentro del for. ¿Ya? Pero si es que no me dice que se almacena de forma compacta, yo no puedo asumir que es compacto. Entonces, si es que, por ejemplo, fuese compacto, ahí el libre tiene que estar como atributo, ¿ya? Y ese se va a ir actualizando y, por ejemplo, aquí partiría en 0, ¿ya? Pero este no es el caso, a menos que me corrijan y digan alguna parte que es compacto, pero creo que no. No dice nada. Ya, entonces,
Lo único que necesitamos hasta el momento, entonces, es el nombre del sector. ¿Ok? Entonces nos vamos a la parte del mapa y comenzamos a hacer lo que nos pide. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que las coordenadas sean válidas. Para efectos de que el código sea más eficiente, primero corroboramos y no hacemos que tenga que recorrer todo, ¿ya? Entonces, si es que latitud es mayor o igual a 0 y latitud es menor o igual a 10, vamos, para que sea más corto el código, vamos a poner si la longitud es mayor o igual a 0 también y la longitud es menor o igual a 10 también, entonces vamos a efectuar el código, ¿ya? Sí, sí, sí se puede usar. Sí. Claro, para efectos de que sea adaptable para cualquier... claro, si es que, por ejemplo, nosotros no supiéramos el valor de eso, tendríamos que poner territorios.le. Aquí también. Territorios.le. Ahí. Gracias, Constanza. En el caso de que esto fuera un largo definido por el usuario y nosotros no sabemos cuál es el largo. En este caso, para yo hacerse los gráficos y que se entendiera qué condiciones estábamos haciendo, le había puesto entonces el 10 nomás, porque sabemos que es un máximo de 10. Y aquí me había equivocado, porque no es menor igual, es solamente menor. ¿Por qué? Porque los arreglos y las matrices parten con su primer subíndice, que es el 0. Entonces va a llegar hasta 9, no va a llegar hasta 10, pero sí abarca el 0. Ya. Entonces, si se cumplen ambas cosas, vamos a poder continuar con nuestro código. Si es que no se cumplen, listo, retornamos que es falso porque no se puede, porque era malo, o sea, estaban las coordenadas no válidas. ¿Ok? Ahora, lo otro que podemos hacer es que buscar un sector puede ser que reutilicemos el código, ¿ya? Que ese buscar se utilice en varias partes, ¿ya? Si ese buscar yo lo quiero utilizar como verificación nomás, yo perfectamente puedo hacer un método que se llame buscar sector y yo lo invoco dentro del método definir sector y me da el resultado al tiro si es que lo encuentro o no lo encuentro, ¿ya? Podemos hacer eso o podemos escribir tantas veces sea necesaria la búsqueda, ¿ya? Vamos a hacerlo, aunque va a ser poco eficiente, para este método en particular, vamos a hacer el método buscar, ¿ya? Entonces, aunque no es tan poco eficiente, quizás es bastante bueno. Entonces vamos a poner buscar sector. Entonces buscar sector y vamos a buscarlo por la latitud y por la longitud. ¿Mm? Sí, es que todavía no... ¿Qué se igual a no? Claro, es que todavía no vemos lo del sector. Ahora nos vamos a ver, vamos a poner buscando el sector. Y ahí ya em, vamos a ver lo de las posiciones. Ya. Entonces, vamos a hacer un for. Aquí le vamos a poner territorios.len para que también se entienda que es de esa manera. Vamos a poner el otro. Y aquí, como son las columnas, vamos a poner territorios sub 0.len. Ahí lo escribí mal. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como tenemos
objetos almacenados, vamos a tener que preguntar claramente, como dijo la compañera, si es que son distintos de null. Pero lo primero que tenemos que preguntar es que si es que i es igual a la latitud y, y- nada que ver, pues. Esto es nombre sector, puro leyendo. String nombre sector. Ahí sí, ya. Entonces aquí, claro, como dijo la compañera, lo que vamos a hacer es que territorios sub i sub j tiene que ser necesariamente distinto de null para yo pedirle un método. Entonces vamos a poner i territorios sub i y sub j punto, y ahora utilizamos el método getSector punto equals nombre sector. Entonces, si es que eso ocurre, vamos a retornar verdadero. Si es que recorrimos toda la matriz y no lo encontramos, entonces retornamos falso. Y este entonces va a ser un método auxiliar buscar. Entonces, ¿por qué es un método auxiliar? Porque aquí nos ahorramos recorrer y hacer todo dentro del mismo método y vamos a solamente invocar, buscar sector, nombre sector, igual a false. ¿Ya? Entonces, como yo invoco métodos que están dentro de la misma clase, solamente pongo el nombre del método, ¿ya? No tengo que aplicarlo a un objeto porque estamos dentro de la misma clase, ¿ya? El utilizar métodos de la misma clase dentro de otros métodos se dice que es una buena práctica, dedito para arriba. ¿Por qué es una buena práctica y dedito para arriba? Porque nosotros estamos segmentando las partes del código. Le estamos dando distintas responsabilidades a este código, pero de forma aparte, ¿ya? Es decir, si es que yo tengo un error solamente en mi buscar, me va a tirar el error justamente donde está el método buscar. Y yo voy a saber automáticamente que el error está ahí. Si es que yo tuviese todo acá listo y se me recorre y el error, por ejemplo, no estaba en el buscar, estaba más abajo, me va a tirar el error más abajo y se me va a cortar todo el método. Entonces, estos errores van a ser más difíciles de determinar si es que efectivamente el error está acá abajo o estaba arriba o en qué sección estaba de código y se ve mucho más desordenado. Entonces, el segmentar en distintos métodos más pequeñitos se llama modularizar, ¿ya? Vamos a poner en distintos módulos, cada módulo viene siendo un método, por así decirlo, las funciones que tiene que efectuar cada uno de los métodos. Mientras más complejo sea el método, lo más probable es que más modularizado esté, que esté más segmentado por métodos más chiquititos que se van a ir llamando, ¿ya? Para que así el código sea más fácil de leer, más fácil de ubicar errores y que también sea más ordenado, ¿ya? Entonces, el buscar sector, yo perfectamente lo podría haber puesto acá adentro, pero si no somos ordenados en el código y no le damos la responsabilidad solamente a este método, lo más probable es que me complique más, ¿ya? Entonces, por eso lo hacemos distinto. Obviamente que si el código es súper chico y lo vas a ocupar solamente una vez, no es necesario que se modularice. Pero cada vez que yo tenga una acción la cual yo sé que se va a repetir en un futuro, como por ejemplo es buscar sector, lo modularizo, ¿ya? Es decir, este método cumple una función la cual va a estar repetida. Entonces, volvemos a lo que era el método definir sector. Entonces, si la latitud cumple con que es una coordenada válida y la longitud también cumple con que es una coordenada válida,
vamos entonces a buscar el sector. ¿Cómo lo buscamos? Llamando el método buscar sector. Si es que el método me retornó falso, quiere decir que acá adentro recorrimos todo y nunca se cumplió esta condición, entonces vamos a retornar falso. Entonces aquí vamos a poder continuar con el código. Entonces, si se cumplieron esas tres condiciones, vamos a buscar si es que la latitud y la longitud tiene espacio para almacenar ese sector. ¿Ya? Entonces, vamos a poner territorios.length. Y aquí territorios.length. Ya. Entonces, si es que la latitud es igual a i y la longitud, le puse latitud. Sí, está bien. Latitud. Y la longitud es igual a j, entonces encontramos la posición y si es que esa posición y su j está vacía, entonces ahí yo recién voy a crear el sector. Oh, es verdad, gracias. Ya. Gracias, Constanza. Entonces ahí recorremos las filas, recorremos las columnas, que no se les olvide esta parte porque si no les va a tirar error. Y entonces si es que encontramos la latitud y la longitud y justamente de manera conjunta coinciden, si es que el territorio en esa latitud y longitud aún no tiene un sector, es decir, es igual a nulo, vamos a decir que territorio sub i sub j es igual a new sector, y ahí invocamos el constructor de sector. Estamos creando un objeto de tipo sector, en donde necesita entonces que le pongamos por parámetro nombre sector. Y vamos a retornar verdadero. ¿Por qué hice esto? Porque esta es la manera que se crea un objeto de tipo sector, y en sector el parámetro necesario era el nombre, porque los atractivos se crean por defecto en 5. ¿Okay? Esto es lo mismo que si yo hubiera hecho esto. Sector nuevo es igual a new sector, nombre sector, y yo hubiese asignado aquí el nuevo. ¿Por qué se puede hacer de las dos maneras? Porque esta casilla en particular es del tipo sector. Es lo mismo que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, a cada cosa sector, yo le puedo entonces asignar algo de tipo sector. Entonces, así, el método definir sector queda completo. ¿Ya? No sé si ustedes habían avanzado en este código y habían logrado llegar a algo así. Si es que llegaron a lograr a llegar a algo así, es porque vamos bien, ¿ya? Y si no lo han hecho todavía, practiquen. Ya. Ya. Ya, qué bueno que la idea va a ser esa. Pero la idea, casi todos tenemos siempre la idea de cómo se hace, pero a la práctica, al hacerlo, ahí empiezan de repente a aparecer cosas que nos complican y que por eso la práctica hace el maestro. Ya, entonces, en honor al tiempo, vamos bien. Entonces tenemos listo el primer método y vamos a hacer entonces el método que habíamos dicho que íbamos a hacer y les van a quedar la tarea de registrar el atractivo. Entonces,
qué dice ese método? Retorna el nombre del sector en que se encuentra la construcción correspondiente al número de rol indicado por parámetro. Si la construcción no existe, retorna null. Ya, entonces aquí nuevamente vamos a tener que buscar la construcción. Entonces, si es que buscamos el sector, o sea, tenemos más condiciones. Una, que primero que el sector exista. Ah, no, nada que ver. No, porque no me ingresa el sector. Pero si es que no hubiese dicho, si es que existe este atractivo en un sector en particular, entonces nosotros nuevamente habríamos tenido que buscar el sector. Ya, pero en este caso no. Entonces, este método vamos a comenzar a hacerlo para que nos demos cuenta que es necesario entonces hacer un método aquí en sector. Vamos a empezar a recorrer territorios.len. Territorios 0.len. ¿Y qué es lo que yo voy a estar preguntando dentro de estos for? Yo tengo que ir preguntando sector por sector si es que yo tengo entonces el atractivo turístico. ¿Y cómo yo voy a verificar si es que tengo un atractivo turístico? Tengo que por cada sector al cual yo estoy evaluando, verificar las casillas de atractivo que tiene, es decir, su arreglo de atractivos, y verificar si es que el nombre, o sea, si es que el código del atractivo, claro, coincide o no coincide, ¿ya? Efectivamente, para verificar el código, como es un int, es igual. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos que acá invocar otro método, el cual todavía no lo creamos. ¿Pero a qué se lo invocamos? A los territorios. Y aquí vamos a poner un nombre que vamos a crearlo en el momento, que es existe atractivo. Entonces aquí le vamos a poner código atractivo turístico, es igual a true. Ya. Si es que este método, que hasta el momento no sabemos cómo se realiza, porque estoy preguntando para cada uno de los territorios, si es que este método es verdadero, quiere decir que para este territorio en particular existe el atractivo, voy a retornar verdadero. Y si no, ¿por qué ya es que me tiré error por esto de arriba. Ya. Y si no, entonces si recorrí todo, invoqué para cada uno de los sectores este método y no lo encontré, nada que ver, po. Vamos a devolver el sector, ¿o no? El nombre del sector parece que no. Sí, es por eso me decía inválido. Entonces vamos a poner territorios sub j.get nombre sector, si no me equivoco. Ya, ahí vamos a devolver el nombre del sector. Y si es que no, devolvemos nulo. Entonces, vamos ahora a crear este método, que como este método se está invocando a un sector, tiene que estar creado acá, en la clase sector. Entonces vamos a poner public boolean existe atractivo. Vamos a poner el mismo nombre del que pusimos acá. Y aquí vamos a poner int código atractivo. Lo vamos a poner por defecto que retorna falso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Es ir verificando casilla por casilla atractivos.len. Primero, si es que el atractivos sub i es distinto de null, porque es un objeto que perfectamente puede estar nulo hasta el momento. Y si es que es distinto de nulo, entonces vamos a poner atractivos sub i punto get código igual
al código que me ingresa por parámetro. Si es que ocurre eso, entonces vamos a retornar verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos acá? Recorrimos todos los atractivos de este sector en particular. ¿De qué sector? Del sector que estamos invocando acá el método. Que por ejemplo puede ser el sector 0,1, supongamos. Ya. De este sector 0,1 vamos a invocar este método y la función que tiene este método está explícita acá, en donde recorremos todos los atractivos que tiene el sector. Preguntamos si es que la casilla es distinta de nula y si es que eso se cumple, entonces vamos a poner que el atractivo sub i, le vamos a pedir el código y si es que este también es igual al código que me ingresaron, vamos a retornar verdadero. Si no, vamos a retornar falso. Entonces, ¿qué ocurre? Que este método se enlaza con el método que está en mapas, porque este método me va a devolver un verdadero o un falso. Y ese verdadero o falso se va a devolver acá. Por esto va a ser verdadero o falso, ¿ya? Porque acá es donde se está invocando el método, ¿ok? Entonces aquí es lo mismo que nosotros pusiéramos true igual a true o false igual a true. ¿Ok? Están esas dos opciones que dé, en donde esta parte, en la parte izquierda, es lo que yo estoy invocando acá, que es el resultado de ese método. Entonces, si es que nos dio la primera opción, que es true igual a true, igual, entonces vamos a decir que el atractivo turístico se encuentra dentro de ese sector y vamos a retornar entonces el nombre del sector. Y si es que yo recorrí todos los sectores de todo el mapa, preguntando territorio por territorio, y no lo encontramos, es decir, nunca se cumplió esto, vamos a retornar entonces nulo. Y esos serían los métodos. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta acá, o quizás tienen muchas, pero intentar... ¿Qué onda? Parte bien. Ok. Entonces, en los últimos minutitos, bueno, ya nos pasamos, creo, pero igual es importante. Estoy procesando todo por ahora. Ya. Es que, claro, es más difícil. ¿Sí? Ya comenzamos algo mucho más abstracto, pero tenemos que recordar el dibujito, ¿ya? Después le vamos a explicar nuevamente lo que hicimos en el dibujito, pero antes, aquí, solamente se los voy a mencionar ya, porque ya nos pasamos del tiempo, pero acá, lo que yo debiese estar haciendo en el main es estar interactuando con el usuario y solicitándole todo aquello que tiene que ingresar el usuario. Entonces aquí yo creo un objeto tipo mapa, ¿ya? Y ese va a ser el único objeto que va a manejar el main, ningún otro. Una referencia de objeto tipo mapa. Entonces, vamos a poner mapa 1. Es igual a new mapa. ¿Ok? Entonces, en base a este mapa, es donde yo aquí le invoco los métodos del mapa. Entonces, vamos a poner definir sector. Aquí le vamos a ingresar latitud 0, latitud 0, mi nombre playa ancha. Ah, no, pero nombre atractivo, ¿no? Ah, no, nombre. Y, por ejemplo, llamamos al otro código 0. Entonces, acá es donde ocurre toda la interacción con el usuario. Acá yo lo definí literal, ¿ok? Pero ustedes lo pueden definir de otra manera. Esto también es lo mismo. Si es que el método devuelve booleano, entonces acá me está devolviendo un booleano. Y aquí me está devolviendo un string.
Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que interpretar los resultados acá en el main. Entonces tengo que poner si es que el mapa, definir sector, es igual a verdadero, entonces mandamos un mensaje y decimos el sector se ha registrado con éxito. Y si es que no, entonces decimos no se ha podido registrar el sector, por ejemplo. Acá, si es que el mapa, si es que lo que tenemos acá abajo es igual a null, entonces no existe el atractivo turístico. Y si no, entonces vamos a poner el nombre del sector es, y lo concatenamos y ponemos mapa1.etc. ¿Ok? Entonces así es como nos quedaría en el main. Yo creo que sí se puede trabajar con menú que el ejercicio no lo mencione. Si es que no les complica mucho, obviamente que sí. Pero si no lo menciona, así sería. Obviamente que falta la interacción con el usuario. Y esto si nosotros lo corremos, el sector se ha registrado con éxito. ¿Y aquí qué pasó? Nos tiró un null pointer exception. Aquí. Y es por eso, porque no preguntamos si es que el territorio sub i sub j es distinto de null. Por eso siempre digo que hay que preguntar primero que sea distinto de null en el caso de que no tengamos una matriz o un arreglo compacto. ¿Por qué? Porque caemos en el error null pointer exception. Cuando les suceda esto, siempre aprieten la línea en donde les está tirando el error y les va a marcar ya la línea. Y ahí nosotros vamos a tener que interpretar qué es lo que ocurrió. Todos los errores tienen sus propios nombres. El null pointer exception es el que más se repite, ¿ya? Porque siempre se nos va a olvidar en algún momento poner esto, ¿ya? Y después lo corrigen y listo, ¿ya? Entonces vamos a poner play y ahora no debería tener error. Entonces dice, el sector se ha registrado con éxito y no existe el atractivo turístico, ¿ya? Entonces, para recalcar, la función que estamos utilizando en el main es de interacción con el usuario. En este caso no estamos interactuando directamente porque lo único que estamos haciendo es mandarle mensajes, ¿ya? La interacción se produce cuando ambas partes funcionan y para eso nosotros tenemos que importar la librería y crear el objeto lector y pedirle los datos al usuario. Ya, pero eso estaría para la casa. Bueno, destacar que lo único que creamos acá es el mapa. Ese es el objeto que nosotros vamos a estar manejando. Después vamos a tener que crear, claro, el atractivo turístico según las cosas que quieran ser agregadas. Pero si es que solamente en ese caso, en el resto de los casos, solamente un mapa, ¿ya? Entonces así quedaría lo que tienen que ver en la tarea y les quedaría como tarea el registrar el atractivo turístico de las dos formas que se pueden utilizar y que se van a invocar de manera distinta acá en el main, ¿ya? Entonces, para cerrar y hacer un resumen de lo que vimos, vamos a ver nuevamente el dibujito y vamos a explicar y terminamos. Entonces vamos a compartir acá.
A ver, una pregunta acá. Menciona la interacción del usuario y el manejo de un objeto tipo mapa. Ah, claro. Sí, estaban respondiéndose. Sí. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Y voy a compartir pantalla de... No, ahí tengo que compartir pantalla. Ya, entonces voy a compartir pantalla aquí. Ya. Entonces, nosotros habíamos dibujado esto, ¿cierto? Entonces, recapitulación. ¿Qué hicimos? Creamos la clase mapa, creamos la clase sector, creamos la clase atractivo turístico, cada una por separado, en un principio. Después, ¿cómo se unieron? Porque un atributo de la clase sector era un atractivo turístico. Es decir, un atractivo turístico estaba contenido con un arreglo de atractivos turísticos. ¿Ok? Y un sector o los sectores estaban almacenados en una matriz de tipo sector en la clase mapa. Y de esa manera las tres clases se enlazaban, ¿cierto? El primer método que hicimos, gráficamente lo que hicimos fue, primero, preguntar si es que las latitudes y longitudes que me ingresó el usuario correspondían a los valores mínimos y máximos que tiene la matriz. Entonces, preguntamos si es que la latitud era mayor o igual a 0 y menor a 10, es decir, igual a 9, o, ¿cómo se llama? Menor o igual a 9, ¿ya? Y si es que la longitud era mayor o igual a 0 y menor o igual a 9, o en este caso menor a 10. Si es que ocurría esas dos cosas, entonces invocábamos un método que lo que hacía era ir preguntando casilla por casilla si es que primero era distinto a null. En el caso que fuera distinto a null, en este caso si se cumplía, a este objeto sector en particular le pedíamos su nombre. Si este nombre era igual al nombre que me ingresaron, entonces el método me devolvía verdadero. En el caso que no, falso. Entonces, preguntábamos casilla por casilla. En estos casos, solamente se iba a quedar si es que el territorio era distinto de null. Se iba a caer, ¿por qué? Porque, o sea, no iba a entrar al if porque era igual a null. Entonces continúa con el siguiente y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, una vez recorrido todo esto, vamos a tener un resultado de verdadero o falso. En el caso de que estuviéramos en la opción de verdadero, iba a continuar el código. Y íbamos a primero preguntar si esto era igual a nulo. Es decir, si existía espacio para poder almacenar. Como este, por ejemplo, aquí existía un sector, nos íbamos al siguiente. Y en el siguiente, como si era igual a nulo, entonces aquí era donde almacenábamos el nuevo. Que este nuevo, al igual que todo lo que está en esta matriz, también era un sector. Una vez que se almacenaba este nuevo, el método se cortaba. ¿Por qué? Porque pusimos la opción return, ¿ya? Es decir, que retornaba verdadero en este caso y por lo tanto el método se corta, ¿ya? Y si es que no se cumplió nada de lo que acabo de decir, entonces me devolvía falso, ¿ya? Es decir, que no se pudo agregar el sector por alguna de las razones condicionales que existían. Ese era el primer método. En donde el primer método, la única interacción o necesidad de utilización de la clase sector era para pedirle específicamente su método get nombre, ¿ya? Nombre sector. Luego el segundo, era necesario ya hacer métodos más complejos para la clase sector. El segundo, lo que teníamos que hacer era primero ir recorriendo casilla por casilla e ir preguntando. En
este que está acá, que es el primero de todos, la latitud 0 y longitud 0. Existe el atractivo turístico con este código, con el código que me ingresó, por ejemplo. Entonces, para nosotros verificar eso, como estábamos en un objeto tipo sector, teníamos que crear un método que me recorriera cada una de las casillas de atractivo, ¿ya? Y que por atractivo me preguntará si es que el código que tiene almacenado es igual al código ingresado. Si yo recorrí todo y no encontré el código, me iba a devolver falso e iba a pasar al siguiente. Y así sucesivamente iba a ir verificando solo aquellos que tenían algo válido. Pero también podía ocurrir que, por ejemplo, yo estuviera en este sector, le invocara el método, recorriera, y aquí, por ejemplo, estuviese el atractivo turístico. Quiere decir que el atractivo getCódigo sea igual al código ingresado. Si es que eso ocurría, entonces le devolvía a mapa, oye, yo tengo ese código. Soy yo. Le decía que lo tenía porque le devuelve verdadero. Como le devolvió verdadero, yo le iba a preguntar entonces, oye, el mapa le pregunta, oye sector, dime tu nombre. Como se lo pregunta, invocando el get nombre. El sector le devuelve el nombre y después mapa retorna al usuario o retorna el main, en fondo porque el main es el que contiene todo esto, contiene la clase mapa, perdón, que ese era el nombre del sector. ¿Ya? En el caso de que una vez recorrido toda la matriz, todas las posiciones, yo encontrara efectivamente el atractivo turístico dentro de cada uno o en uno de los arreglos de atractivos que tenían los sectores. ¿Ya? Bueno, eso era para verlo gráficamente. No sé si tienen alguna duda, si se entiende más cuando lo explico con dibujo, no sé, pero ya estamos pasaditos de la hora. Si es que no hay más dudas, se pueden retirar y gracias chiquillas por estar siempre en los reforzamientos. Hacen que sea más ameno y que no esté solo. Así que eso. Chao, que estén bien. De nada, para eso estamos. Cualquier cosa, no duden en preguntarme al correo o al número si es que lo tienen. Nos vemos. Chaito.